A veces, la libertad no solo libera, sino que despierta el fuego de cambiar el mundo. Esta es la historia de Harriet Tubman, nacida en esclavitud, convertida en guía y liberadora, guerrera, enfermera y defensora de derechos. Una mujer que emprendió más de una docena de misiones al sur de los Estados Unidos, cruzó ríos, atrapó patrullas y nunca perdió a ninguna persona a su cargo. Todo, sin tecnología, solo con coraje, fe y astucia, inspirando al país a reescribir su historia. Capítulo 1. Raíces en la esclavitud. Antes de convertirse en leyenda, Harriet Tubman fue una niña llamada Araminta Ross. Nació en la esclavitud, alrededor del año 1822, en una plantación del condado de Dorchester, en Maryland, Estados Unidos. Era la quinta de 9 hijos. Su madre, Harriet Reed Green, era cocinera en la casa de los Brodés. Su padre, Van Ross, trabajaba como leñador en los bosques. Ambos eran esclavos. Desde pequeña, Araminta, o Minty, como le decían, aprendió que su vida no le pertenecía. Aprendió a callar, a obedecer, a mirar el suelo. No jugaba, no soñaba. Desde los 5 años, fue contratada para cuidar niños blancos. Si el bebé lloraba, la golpeaban. Si se dormía, la azotaban. La esclavitud no era solo trabajo forzado. Era una jaula mental, un control sobre el cuerpo y el alma. Minty veía cómo vendían a sus hermanos. Cómo su madre lloraba por sus hijos que nunca volvería a ver. El miedo era una sombra constante. A los 12 años, un hecho marcaría su vida para siempre. Un día, en una tienda local, vio cómo un capataz perseguía a un joven esclavo. El muchacho huía. El capataz, furioso, pidió a Minty que lo ayudara a detenerlo. Ella se negó. En respuesta, el hombre le arrojó una pesa de hierro a la cabeza. La golpeó con tanta fuerza que cayó inconsciente y sangrando. Estuvo entre la vida y la muerte durante días. Nunca volvió a ser la misma. Desde entonces, Harriet sufría de intensos dolores de cabeza, mareos y episodios de desconexión, como si cayera dormida de golpe. Pero también decía tener visiones. Soñaba con ángeles, con ríos abiertos, con caminos hacia el norte. Creía que Dios le hablaba directamente. Aquella herida que casi la mata, la despertó espiritualmente. A los 20 años, se casó con John Tubman, un hombre negro libre. Pero su estatus de esclava no cambió. Siguió siendo propiedad de los Brodés. Y cuando murió el patriarca de la familia, Harriet supo que estaban por venderla. Fue entonces cuando tomó una decisión que cambiaría su historia y la de cientos de personas. Capítulo 2. El primer paso hacia la libertad. Era de noche. El campo, silencioso. Harriet empacó un pedazo de pan, algo de tocino seco y un pañuelo con sus pocas pertenencias. No tenía un mapa, ni sabía exactamente a dónde ir. Solo sabía que hacia el norte estaba la libertad. Había llegado el momento. Harriet Tubman escapó en 1849. Lo hizo sola. No avisó a su esposo, que no creía en su plan. Él le decía que era demasiado peligroso, que la atraparían, que volvería en cadenas, o muerta. Pero Harriet ya no aceptaba cadenas, ni miedos. Sabía que si no escapaba, la venderían al sur, donde las condiciones eran aún más brutales. Donde el calor y el látigo mataban más rápido que el hambre. Su vida, sus sueños, sus recuerdos, todo estaba en riesgo. Caminó de noche, se escondió de día. A veces entre arbustos, a veces en pantanos. Aprendió a seguir las estrellas, en especial la estrella del norte. Escuchó los sonidos del bosque como si fueran mensajes, el canto de los búhos, el crujir de ramas, el rumor del viento. Pero Harriet no estaba completamente sola.
Comenzó a encontrarse con algo que había oído nombrar en susurros, una red secreta, tejida por manos solidarias, tanto negras como blancas, el ferrocarril subterráneo. No era un tren real. Era una red de rutas, escondites y personas dispuestas a ayudar a los esclavos a escapar hacia la libertad. Se movían en secreto, de estación en estación. Cada casa segura era un refugio. Cada persona que ayudaba era un héroe anónimo. Una mujer llamada Miss Thomas, una blanca cualquiera, le ofreció ropa limpia y comida caliente. Un hombre llamado Jacob, también ex esclavo, le enseñó cómo evitar perros rastreadores usando cebolla y barro. Harriet cruzó ríos helados, caminó más de 150 kilómetros a pie y finalmente llegó a Pensilvania, un estado libre. Cuando cruzó la frontera y sintió tierra libre bajo sus pies, cayó de rodillas. Dijo después: me sentí como en el cielo. Pero no era suficiente solo estar libre. Tenía que volver, tenía que salvar a mi gente. La mayoría, al escapar de la esclavitud, jamás miraban atrás. Harriet, en cambio, hizo lo impensable. Se convirtió en conductora del ferrocarril subterráneo. Aprendió rutas, señales, códigos secretos. Comenzó a planear viajes de regreso al sur, para sacar a otros. No lo hacía por dinero. No lo hacía por gloria. Lo hacía por justicia. Capítulo 3. La Moisés de su pueblo. Harriet no era solo una mujer libre. Ahora era una guía, una líder, una rescatista. Entre 1850 y 1860, regresó al sur al menos 13 veces para sacar a esclavos de la oscuridad. Viajaba de noche, por caminos ocultos, campos, pantanos y bosques. Cada viaje era una misión suicida. Llevaba una pequeña pistola no solo para defenderse, sino también para algo mucho más duro: disuadir a cualquiera que quisiera regresar. Sabía que si alguien se echaba para atrás, podía poner en peligro a todos. Decía con firmeza: vas a ser libre. O vas a morir aquí. No era crueldad. Era convicción. Cada esclavo que salvaba tenía familia. Historias. Cicatrices. Muchos nunca habían salido de la plantación donde nacieron. Algunos eran niños, otros ancianos. Pero todos confiaban en Harriet, en aquella mujer de paso firme y voz suave que les prometía libertad, y cumplía. Nunca perdió a una sola persona. Los esclavistas la odiaban. Ofrecieron una recompensa de $40,000 por su captura, una cifra altísima en aquel tiempo. Pero Harriet era invisible. Sabía camuflarse, cambiar rutas, usar códigos. Los mensajes entre conductores del ferrocarril subterráneo se enviaban con canciones, palabras disfrazadas. Si alguien cantaba "Wade in the Water", era señal de que había que caminar por el río para no dejar huellas. Harriet se convirtió en un fantasma que llegaba por las noches y desaparecía al amanecer, con personas que antes eran esclavas y ahora caminaban hacia la libertad. Fue entonces cuando empezaron a llamarla Moisés. Como el líder bíblico que guió a su pueblo fuera de la esclavitud en Egipto, Harriet era vista como una enviada de Dios. Pero el precio era alto. No tenía hogar. No tenía dinero. Dormía en sótanos, establos, casas secretas. Comía lo que podía, donde podía. Cada día que pasaba en el sur era un riesgo de muerte. Pero no se detenía. No podía hacerlo mientras su gente siguiera encadenada. A veces, cuando llegaban a un lugar seguro, los que viajaban con ella lloraban, reían, se abrazaban. No creían que fuera real. Harriet, sin embargo, apenas se quedaba un rato. Volvía a prepararse para el siguiente viaje. Era más que una mujer. Era un movimiento. Capítulo 4. El estallido de la guerra. En 1861, Estados Unidos se rompió en dos. El norte y el sur entraron en guerra.
El conflicto no era solo político, ni económico. Era moral, el sur luchaba por mantener la esclavitud. El norte, por abolirla. Para Harriet, era más que una guerra. Era una oportunidad. Ya no tenía que moverse en las sombras. Ahora, podía actuar abiertamente por la causa de la libertad. El ejército de la Unión la llamó. No como soldado. No como general. La querían como espía. ¿Quién mejor que ella para infiltrarse en territorios enemigos? Conocía los bosques del sur, los caminos secretos, las plantaciones. Sabía escuchar, observar, pasar desapercibida. Fue la primera mujer en la historia de Estados Unidos en liderar una operación militar armada. La noche del 2 de junio de 1863, en Carolina del Sur, Harriet organizó y comandó la operación del río Combahee. Junto a 150 soldados negros del ejército de la Unión, navegaron en botes sigilosos por el río. Su objetivo, liberar esclavos y destruir la economía del sur. Cuando llegaron a las plantaciones, cientos de esclavos corrieron hacia los barcos. Las sirenas sonaban. Los disparos estallaban. Harriet no se detuvo. Ese día, liberó a más de 750 personas. La llamaban la general. Sus soldados la respetaban más que a cualquier oficial. Pero aún así, nunca recibió salario oficial del gobierno. Ni rango militar. Ni pensión. Y aún así, seguía. Después de la operación del río, trabajó como enfermera y cocinera para el ejército. Cuidaba a los soldados heridos. A veces, sin medicinas, sin herramientas, solo con plantas, telas limpias y sus propias manos. Les hablaba, les cantaba, les daba aliento. Harriet no solo luchaba en el campo de batalla. Luchaba también contra el olvido, la indiferencia, el racismo, incluso entre los que decían luchar por la libertad. Al terminar la guerra, Harriet había ayudado a liberar a más de 1000 personas directamente y miles más indirectamente gracias a su ejemplo. Pero la lucha aún no había terminado. La esclavitud se abolió, sí. Pero la libertad real, la igualdad, la dignidad, aún estaban lejos. Y Harriet no se conformaba con promesas. Capítulo 5. La lucha después de la libertad. La guerra civil terminó en 1865. La esclavitud fue abolida. La nación respiró, pero no sanó. Para muchos, fue el comienzo de una nueva vida. Para Harriet, no era suficiente. Había visto a demasiadas personas sufrir. Sabía que la libertad escrita en papel no significaba igualdad real. Ahora que no tenía que esconderse, Harriet quiso construir. Dar algo más que escape, dar futuro. Volvió al norte, al pueblo de Auburn, Nueva York, donde había comprado una pequeña casa años atrás, con ayuda de amigos abolicionistas como el senador William Seward. Allí acogió a familias negras sin hogar, ancianos abandonados, niños sin padres. Todo lo hacía con lo poco que tenía. Vendía pasteles, criaba gallinas, cultivaba vegetales. A veces, ni ella comía, para que otros pudieran hacerlo. Harriet se volvió un símbolo viviente. Los que la conocían la respetaban. Los que escuchaban sus historias no podían creerlas. Pero el gobierno la ignoró. Durante años, peleó para que le pagaran una pensión por sus servicios en la guerra. Tuvo que presentar cartas de generales, testimonios, pruebas. Pasaron 30 años hasta que finalmente, en 1899, se le otorgó una pensión mínima, como viuda de un soldado, no por sus méritos. Aún así, no se amargó. Harriet seguía dando. En 1903, donó un terreno contiguo a su casa para fundar el Hogar Harriet Tubman para ancianos afroamericanos. Quería que los más olvidados de la sociedad tuvieran un lugar digno donde vivir y morir.
En esos años, también participó en el movimiento por el voto femenino. Subía al estrado, con su cuerpo ya cansado, con su voz quebrada, y decía: «He luchado por la libertad de mi pueblo, ¿no tengo acaso derecho a decidir su futuro?». Los jóvenes la escuchaban con asombro. Las sufragistas la admiraban, pero muchas veces no compartían su lucha. Harriet sabía que el racismo no desaparecía con leyes. Se combatía día a día. Murió el 10 de marzo de 1913, a los 91 años, en el mismo hogar que ella había creado. Sus últimas palabras fueron: «He preparado un lugar para ti». Una despedida. Una promesa. Pero la historia no acabó ahí. Décadas más tarde, Estados Unidos comenzó a reconocer lo que Harriet hizo. Escuelas, calles, monumentos llevan su nombre. Su rostro está previsto para aparecer en el billete de $20. Y miles de personas estudian su vida, su ejemplo, su resistencia. Porque Harriet Tubman no fue solo una mujer negra, ni una esclava que escapó. Fue una estratega, una soldado, una activista, una madre para muchos. Y sobre todo, una luz en medio de la oscuridad más brutal. Harriet Tubman no buscaba ser recordada. No luchó por monumentos, ni por fama, ni por recompensas. Luchó porque no podía quedarse quieta ante la injusticia. Porque cada ser humano tenía derecho a vivir libre, con dignidad y esperanza. Vivió en carne propia el dolor de la esclavitud. Sintió la pérdida, el miedo, la soledad. Pero nunca dejó que eso la definiera. La historia muchas veces olvida a quienes más dieron. A los que no gritaron. A los que solo actuaron. Harriet fue una de esas almas. Una mujer que caminó cientos de kilómetros por pantanos y bosques. Que desafió a soldados armados sin más arma que su fe. Que regresó una y otra vez al infierno, solo para sacar a otros de él. Una mujer que nunca aprendió a leer ni escribir. Pero que escribió una de las páginas más poderosas de la historia humana. La de la resistencia y la compasión. Hoy, cuando ves su nombre en una escuela, en un libro o en una moneda, no solo estás viendo a una heroína. Estás viendo una advertencia. El mundo no cambia solo con palabras. Cambia con coraje. Estás viendo una inspiración. No importa tu origen, tu educación, tu dinero. Si ves injusticia, puedes hacer algo. Estás viendo una promesa. Que mientras haya quienes recuerden, lucharán. Y mientras haya quienes luchen, habrá esperanza. Harriet Tubman vivió libre. Luchó para que otros también lo hicieran. Y nos enseñó, con cada paso que dio, que la verdadera libertad no se pide. Se conquista.